Primero, me estoy muy orgulloso de mi país, cada vez más creo. Entre más conozco gente de otros lados, estoy más orgulloso de mi país. Gracias a eso he podido, por ejemplo, ver lo que luego muchos mexicanos ya estamos acostumbrados a ver, pero en muchos otros países no hay. Y no hablo de cosas, sino de comportamientos o de la gente o de la cultura o de las tradiciones también. What if the most powerful stories about Mexico weren't told in textbooks, tours, or tequila tastings, but in paint, in line, in soul? Welcome to 365 Days of Tequila, where each sip tells a story and every moment is a celebration of Mexico's vibrant traditions. In this episode, we journey to Jocotepec, a lakeside town in Jalisco, Mexico, to explore how Mexican identity is being reimagined through the brush of an artist named Chuy Velez. His paintings quietly reframe what we think we know about Mexican identity, color, and truth. And like many artists who blur the line between tradition and invention, Chuy's work dares us to ask, what does it mean to be Mexican today? And what can art tell us that history books never will? So let me ask you, viewer, what does your truth look like? And what part of your identity would you paint if you only had the chance? Drop it in the comments below. Let's begin. I met Chuy in his studio, quiet, colorful, and surrounded by his work. Honestamente me cuesta trabajo decir que mi historia es única. Yo pues no sé, digamos que la historia de siempre uno está dibujando desde niño. Por ahí dicen, ¿no?, que los artistas adultos son los niños que sobrevivieron a esa etapa de creatividad y de creación. Me gusta mucho eso porque es verdad, uno desde niño no sabes, dibujas, creas, armas, construyes y eso te lo llevas. En general, pues mi vida, mucha o la mayor parte de mi vida, las cosas importantes están alrededor de eso. Desde experimentar con algún material, con nuevas creaciones, conocer gente, estar en eventos, hacer una exposición. Todo eso es pues parte de mi vida y es muy emocionante y es lo que podría decir que me hace especial. Chuy's early drawings turned into a degree in graphic design, which turned into a career in both advertising and art. But what shaped him most weren't institutions, they were people. Yo siento que fue importante mi hermana mayor. Siempre hemos sido muy unidos y en algún momento ella pues siempre me llevaba a museos cuando yo era niño. Yo ya traía la idea del diseño y la ilustración, pero ella, digamos que me guió en esa parte en la infancia, fue la que me llevaba, fue la que me hizo tener el primer contacto con el arte, vaya. El arte ya en un museo, en una exposición, en una galería. His journey began not in a museum, but at home. It was his sister who first took him to a gallery. His teachers helped shape that path. But it was the quiet, creative persistence that carried him forward. But art doesn't exist in isolation. It speaks with ghosts and heroes, some close, some global. Bueno, ya en cuanto a cuestiones artísticas, de influencias, pues digamos internacionales, siempre empecé a ver, yo vi la primera pintura de Salvador Dalí, quedé, ¿no?, fascinado. Sí. La de Frida Kahlo en aquel momento, de René Magritte,
posteriormente de Giorgio de Chirico, no sé si lo pronuncié bien, Chagall, me gusta mucho. Y recientemente hay alguien que me gusta mucho que es Bacon, no me acuerdo del nombre, el apellido es Bacon, ¿no? From surrealism to realismo mágico, his inspirations come from many countries, but the soul remains rooted in the surrealism of Mexico. It's not an art movement, it's a way of life. Creo que tiene que ver, yo lo defino un poco como entre surrealismo, neosurrealismo, ¿no? Y un poco gráfico y un poco hasta infantiloide, ¿no? Cómico, ¿sabes? Creo que esta parte de la cuestión surrealista, que en realidad es el movimiento que me gusta mucho, los surrealistas, tiene mucha conexión con México, en general con Latinoamérica, con México en especial. La cultura en general es surrealista en México. Y tú, si eres observador, puedes captar, si tienes un buen ojo, si tienes una sensibilidad hacia eso, puedes captar muchas cosas. Por ahí la frase famosa de Salvador Dalí cuando decía, yo no vuelvo aquí porque este país es más surrealista que mis pinturas. Mexico is surreal. It's realismo mágico in traffic jams and saints' parades. Chuy doesn't have to invent that energy. He just has to channel it. But art is more than reflection. It's a response, especially in times of crisis. In 2020, COVID changed how many of us saw the world and how Chuy saw himself. Tú eres como el filtro de toda esa información de aquí que va a salir, ¿no? Y es esto. Por ejemplo, ahora sí te puedo dar un ejemplo de esto, por ejemplo, las pinturas que tienen palabras escritas, ahora sí que fue mi momento de crisis artística, creo que fue incluso en el año del COVID, en el 2020. Pues yo estaba pasando por un momento como artístico como muy borroso, no veía como mucha esperanza en qué estoy haciendo, ¿no? Y pasa, y eso es lo que vuelve el trabajo muy personal y muy sensible. Entonces estas pinturas estaban hechas y en algún momento una catarsis de no me gusta, ¿no? O sea, me equivoqué aquí y eso pasa. Que ahora, por ejemplo, esa etapa pasó. Lo que pienso hacer con esas pinturas, por ejemplo, es darles un resignificado, que es en el caso de esta, por ejemplo. Tenía la palabra catártico, ¿no? Catártico. Pero ahora lo que voy a hacer es recubrir esas palabras y hacer que estén como interactuando con la figura que estaba antes. Sí. A mirror to his inner world and a bold act of vulnerability. Instead of hiding that pain, he painted over it. Now he'll paint over it again. Art is story, even when it doesn't tell you what to think, especially then. Entonces, cada historia detrás de la pintura y sobre todo, pues no sé, por ejemplo, mi tipo de pintura es muy colorida y eso tiene mucho que ver con el estilo mexicano, con el país, ¿no? Donde hay mucha diversidad, donde hay mucha cultura, donde tenemos muchas tradiciones y todo eso, todo ese color es de ahí, ¿no? De las flores, del campo, del maíz, de la música que es muy viva. Creo que ahí podría representar esa parte en los colores vivos. Inconscientemente, porque no es como mi propósito, pero inconscientemente están ahí. Bright colors aren't decoration, they're defiance, their dignity, their identity. But in a world that flattens culture into caricature, his truth breaks through in color, loud, joyful, and vibrant. That truth doesn't live in the past. It evolves. It adapts. Some say tradition and modern art can't coexist. Tradition versus technology? But for Chuy, they're not opposites. They're tools. He lives in the space where they blur. La verdad es que sí, es lo mismo. O sea, la línea es delgadísima. La línea es delgada. La única diferencia es que, pues,
bueno, hay muchas diferencias, pero en la cuestión de la modernidad de la tecnología, pues es eso precisamente, las herramientas que tienes para hacerlo, pero a final de cuentas, si tu creación tiene un concepto o tiene una idea de fondo, pues lo único que estás haciendo es cambiar las técnicas por de una brocha y un lienzo y pintura a una tablet, a un mouse y a un lector. Digamos que podría decir que esa es la parte que yo puedo utilizar como moderna para hacer mi arte. Tablet or canvas, mouse or brush. His art isn't about tools, it's about the soul behind them. The future of Mexican identity might just live in a Photoshop layer as much as it does on papel picado. Whether painting or clicking, what matters is the message. And that message doesn't hang in silence, it lives in conversation. It lives where people gather. In a town like Jocotepec, art isn't behind glass. It's at the market, on the street, in the faces of strangers. Jocotepec isn't just where he paints, it's where his art breathes. Pues es la parte culminante del trabajo del artista, el espectador, cuál es la reacción de la gente, y me he encontrado cosas maravillosas, ¿no? Y también pues crítica constructiva, pero digo, obviamente, afortunadamente la mayor parte es pues cosas positivas y reacciones muy chistosas. Lo puedo tener, por ejemplo, en las exhibiciones o incluso en mi página de Facebook, ¿no? O en comentarios, cosas así. O incluso también en bazares, que asisto a bazares y me gusta mucho porque tengo contacto con la gente y yo estoy ahí y ellos están ahí y mi trabajo está ahí, literalmente en la mesa. Entonces es muy gratificante ver la reacción de ellos, cómo reaccionan, porque obviamente les gusta y pues son diferentes reacciones que tienen. Esa es la parte en la que yo me conecto con la gente, con la comunidad, pues. For Chuy, community isn't just where he lives, it's who he paints for. His exhibitions happen in mercados and plazas, on Facebook pages and folding tables, because that's where truth lives, with people. Art doesn't just live in museums, it breathes in markets, in laughter, in shared glances at a painting, and just like that, woven into daily life, are the symbols that define a place. We couldn't talk about Jalisco without mentioning its most famous export, tequila. We asked Chuy about tequila. Obviamente sé que es como un ícono cultural internacional. Pues obviamente tiene su historia y alrededor de él hay como subculturas, por así decirlo. Entonces, pues esa es la parte de la identidad del país, ¿no? Eso es parte de la cultura de México. Supongo que la historia podría alcanzar pues niveles internacionales, pues de una bebida que es típica, ¿no? Y que es ícono y que es muy importante en México. Like art, tequila is more than a product. It's a symbol, a ceremony, a story. If you had to save one aspect of Mexican culture forever, what would you choose? Un aspecto de la cultura mexicana, pues el más importante y el que más yo pienso que tiene más valores es el humanismo. Porque siento que eso es lo que le hace falta ahorita al mundo. Entonces, y lo que mi experiencia, he conocido gente de otros países, está claro que se sienten cómodos aquí y les gusta, y no nada más cómodos, se sienten muy bien recibidos y cálidos y seguros, y a pesar de los problemas que tuviéramos en el país. Y eso tendría que rescatarlo. Si fuera una sola cosa, eso sería, porque eso es lo que nos va a mantener en este mundo, porque es lo que hace falta ahorita. In a globalized world where cultures are diluted for marketing, his art insists we are not commodities, we are people with depth, with history, with soul. Ask someone abroad what they think of Mexico, and the answers may surprise you or offend you.
poverty, danger, tequila. Chuy knows the tropes: lazy, poor, corrupt, but his art tells a fuller truth, one painted in complexity and color. Se tenía una especie de concepto del mexicano que era como flojo, ¿no? O como mucha inseguridad en México. Creo que al menos mi perspectiva está cambiando, creo que también en general está cambiando esa visión, porque obviamente también se ha demostrado que los mexicanos somos muy trabajadores aquí y en otros países, y pues todo eso fue pues creación, ¿no?, de la misma sociedad. Primero, me estoy muy orgulloso de mi país, cada vez más creo. Entre más conozco gente de otros lados, estoy más orgulloso de mi país. Gracias a eso he podido, por ejemplo, ver lo que luego muchos mexicanos ya estamos acostumbrados a ver, pero en muchos otros países no hay. Y no hablo de cosas, sino de comportamientos, o de la gente, o de la cultura, o de las tradiciones también. Pues eso, básicamente, estoy muy orgulloso de formar parte de esta comunidad, de ser mexicano también, y de todas las tradiciones que hay, de toda la parte cultural y de todos los artistas mexicanos. Chuy's truth? Mexicans are resilient, creative, full of contradictions and beauty. The narrative isn't being rewritten from the outside, it's being reclaimed from within, through brushstrokes, through colors, through quiet rebellion. Chuy paints a complete story, one that includes struggle, beauty, joy, and pride. So what does he want us to take from all of this? What legacy does he hope to leave behind? Me gustaría, ¿no?, saber, más bien saber cuál es como la visión que tendrían de mi trabajo, o cuál sería como la interpretación que le darían. Para mí, mi trabajo es algo como muy personal, obviamente, y digamos que el objetivo que tuviera o que tendría es pues simplemente que le guste a la gente y que lo sepan apreciar, y darle un poco de sensibilidad al mundo, ¿no? Que es lo que te comentaba antes, que era como una parte de la función del arte. Pues precisamente esto de tener persistencia en general. En el arte necesitas mucha persistencia. Creo que es un buen porcentaje de lo que se necesita para poder continuar. Persistencia y esperanza, y también mucho trabajo en cuanto a técnica, en cuanto a temas, y también estar muy abiertos a la creatividad y no limitarse a algún tema, y que exploren, ¿no? Y para mí lo más importante es tener contacto con ellos mismos, con su ser, con su conciencia, con su alma, también con la comunidad, pero la comunidad es parte de ellos. Entonces lo más cercano a ti pues es tu alma y tu conciencia, y creo que esa es una parte muy esencial de poder hacer arte. He doesn't chase fame. He doesn't want to be famous, but to be free. And he hopes future generations do too. Creo que el trabajo de arte es libertad. Libertad de creación, libertad de conocimiento, libertad de vivir. Trato de que mi arte sea libre, como algunas veces los trazos son libres. El arte es libre, mi mente es libre, mi alma es libre. Esta capacidad del ser humano de crear libremente, eso me gustaría que se tocara en las nuevas generaciones, ¿no? Que no hubiera como límites en muchos sentidos, pero sobre todo en el sentido de la creatividad, no sin límites. So, what is the canvas of truth? Maybe it's not one painting. Maybe it's 1,000 colors stitched together. Maybe it's vulnerability. Maybe it's joy. We began with a question. What can art tell us that textbooks can't? Maybe this.
that identity isn't fixed, that truth lives in color, that being Mexican, like being human, isn't one thing, it's many. And that's what Chuy paints. Gracias, Chuy. Gracias, Mexico. And thank you for watching 365 Days of Tequila. If you enjoyed it, don't forget to like, subscribe, and share in the comments below. What does your truth look like? And what part of your identity would you paint if you only had the chance?